En este video queremos conversar de un tema que es muy importante para toda la comunidad costarricense de profesionales en filología lingüística y literatura, que es el tema del colegio profesional, del órgano en el que podríamos asociarnos, que simplemente no existe. Para muchas personas es una sorpresa que digamos esto porque creen que somos parte de Colipro, pero el Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Artes y Letras no nos representa y tampoco nos podemos agremiar allí a menos que cumplamos con unas características que tienen que ver con la didáctica. De hecho, bueno, esta afirmación de que no nos representa tiene además un antecedente, que es una carta con la que contamos de un proceso de un concurso interno de la Universidad de Costa Rica, donde la oficina de personal le preguntó a la Escuela de Filología si teníamos colegio y bueno, no lo tenemos, es tal cual. Entonces, la respuesta que la Universidad de Costa Rica tuvo que dar es que es inconstitucional que se nos pida que estemos incorporados en Colipro, porque simplemente no es nuestro colegio. Así que, dicho esto, nos interesa hablar del proyecto 17043, que es el proyecto que se insertó en la corriente legislativa con el propósito de crear un colegio de filólogos. Es como el nombre del proyecto. Eh, este proyecto en realidad entró hace bastantes años, más de 10 años, y en realidad ahorita está archivado. Esa es una manera de empezar a dar buenas y malas noticias tal vez. Vamos a aprender en este video un poco más sobre él, conversando también con una colega que estuvo haciendo lobby en el proceso y vamos a ver que ha habido diferentes momentos en los que la Asociación de Estudiantes de Filología, la dirección de la Escuela de Filología Lingüística y Literatura y también las personas de ACFIL han buscado trabajar en el proyecto, pero no se ha hecho el lobby necesario, no se hizo el lobby necesario para que el proyecto avanzara en la corriente legislativa, que a veces es difícil de transitar. Y bueno, entonces acá explicamos esos detalles. A nivel de la voz activa, vale decir que nosotras empezamos a interesarnos en el proceso en el 2016. Nos acercamos de manera independiente en el 2017 porque en el 2016 ofrecimos a ACFIL colaborar con el lobby y tuvimos una respuesta negativa. En el 2017 tuvimos acceso a los documentos que se habían presentado, aprendimos del proceso y nos acercamos a la Oficina de Participación Ciudadana que tiene la Asamblea Legislativa y gracias a que tienen las personas que nos pueden guiar en el proceso, ¿verdad? Aprendimos cómo podíamos tratar de mejorarlo haciendo las mociones específicas y de hecho presentamos una serie de propuestas para mociones y tuvimos una reunión con las personas que asesoraban a quienes entonces eran diputados y diputadas en la comisión donde se estaba estudiando el proyecto y el interés era que estas mociones fueran acogidas por lo menos por algunas de los integrantes y las integrantes de la comisión. Lo que pasó es que además de 2017, ¿verdad? Resultó el año en el que empezó una campaña electoral en la que sí recuerdan, ¿verdad? El país se dividió en dos prácticamente y tuvimos, ¿verdad? Una escalada de tensiones en 2017 hasta inicios del 2018, que bueno, son las últimas elecciones que hemos tenido en el país, así que no hace falta recordar todo, pero que pueden imaginarse que nos obligaron a detener el proceso a pesar de que tratamos hasta el último momento posible que se tomara en cuenta el proyecto para ser votado antes del cambio de poderes. Pero bueno, en fin, esos son los detalles que tengo de parte de la voz activa. En este momento vamos a entrevistar a Andrea Méndez, que es una de las personas que nos encontramos en el proceso de lobby, porque también conforme íbamos trabajando nos dimos cuenta de que nosotras no éramos las únicas que estábamos interesadas y así creamos también este diálogo que nos parece importante compartir con ustedes. Nosotros más o menos en el 2017, Gabriela Pacheco y yo empezamos con el proceso de activar el proyecto de ley, porque ya había sido presentado, ese proyecto de ley había sido llevado al Consejo Universitario y la Escuela de Filología había hecho un dictamen que de hecho salió publicado en la Gaceta Universitaria, Claro, en que de donde 2012, al parecer. exacto, en donde decía cuáles eran como los errores dentro de
la redacción del proyecto de ley, porque al analizar el proyecto de ley y más de profesionales en filología, estaba muy mal redactado y no se aplicaba a los lineamientos del discurso legislativo, ¿verdad? Por ejemplo, que tenía errores en la parte de las sanciones. Se sancionaba como si la persona hubiera cometido un crimen. Incluso las sanciones iban para 30 años, cuando Wow. por lo general las sanciones en los colegios son de 1 a 3 años. Entonces, tenía como muchas, ¿qué podría decirle? Errores dentro del discurso legislativo que se requería que para que un proyecto de ley pase por todo el proceso, este, se aplicaran, pero no había manera como de arreglarlo. Entonces, Gabriela Pacheco y yo trabajamos en un texto, en mejoras, en hablar con la persona que lo había presentado en primera instancia, el diputado Oscar López, para luego pasarnos a la fracción del Partido de Liberación Nacional, para que ellos presentaran de nuevo el texto, pero topamos con pared en el sentido de que era un texto sustitutivo y eso no se podía presentar. Entonces era lo que nos decían y nos aconsejaban, nos recomendaban es, dejen que muera. Y Claro. nosotros, y luego lo hacemos desde la escuela. Hasta eso fue una de las alternativas. Escoger a un grupo de filólogos, de filólogas que se encargaran de hacer el lobby. Ahí fue donde establecimos nexos con usted y con la otra Fantástico. muchacha, con Esteban, con varias personas que están interesados en hacer todo el proceso, ¿verdad? Y lastimosamente no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque sí hubo muchos tropiezos. La última vez, la última comunicación que yo tuve acerca del colegio fue con se llama Andrea Campos, creo yo, que ella era la asesora de la diputada Clark. Ella era la que nos informaba cuando la jefa de fracción, en ese momento era una diputada de apellido Prendas, presentaba el proyecto y qué pasaba durante las reuniones de la dirección de fracción, de las comisiones. Entonces la cuestión es que la última conversación que yo tuve con ella fue, Andrea, sí, lo presentaron, todo el mundo estuvo en contra y se archivó. Y dijeron, los filólogos y las filólogas pueden pertenecer al Colipro perfectamente. Entonces, he ahí Wow. Eso sí es el un... problema. Sí, no, he ahí el problema, porque eso fue lo que se habló. Claro, Hay pero muchos eso profesionales. es inconstitucional para nosotros, como habíamos hablado en el momento, ¿verdad? Que incluso teníamos, bueno, Natalia y yo teníamos una respuesta de la UCR de alguna vez que a mí Exacto. se me quiso pedir, ¿verdad? Que para un concurso tenía que estar en Colipro, pero Colipro no regula para nada nuestras funciones. Es solamente No. para personas que trabajan en educación. Sí, vieras que me dio a entender como que había una mano que mece la cuna, que no sabíamos de dónde salía, que teníamos como mucho tropiezo. Ujú. Y hay bastantes profesionales en filología que trabajan en asambleas legislativas y todos están colegiados en el Colipro, porque es como uno de los requisitos para la dedicación exclusiva. Entonces, he ahí por qué la defensa de que qué pasa si ya tendríamos un colegio, qué pasa si tenemos otra manera de agremiarnos, porque de hecho el ACFIL existe, la Asociación Costarricense de Filólogas existe, entonces, pero no es tomado en cuenta a la hora de tener cargos administrativos altos en la función pública. O sea, si Claro, usted no va a tener existe dedicación ujú. exclusiva, tiene que ser colegiado. Sí, porque no tenemos un órgano colegiado, claro, pero el órgano que Ajá, existe realmente no nos representa, que no no. es el nuestro. Y bueno, Ujú. entonces ese fue tu proceso, que en realidad, dicho en unos minutos, pero es larguísimo cuando sabemos que son Sí, meses de sí, reuniones no. con filología, de reuniones en la Asamblea Legislativa, etcétera. Pero me gustaría, ¿verdad?, de este proceso, bueno, después de este proceso, ¿cómo has continuado trabajando con el tema del gremio? Sí, después de este proceso sí fue como bastante frustrante porque fue 1 año y medio donde estábamos hablando con Oscar López, luego con la fracción de Liberación Nacional, luego con el Consejo Universitario nuevamente, luego con la escuela nuevamente, incluso todo fue llevado por doña Ivonne
a la asamblea de escuela, donde también fue votado negativamente porque el proyecto que se quería aprobar era un proyecto que tenía demasiados errores. Y era un Claro, colegio de profesionales de filología, no puede ir con ese tipo de errores, ¿verdad? Entonces, fue muchos cambios, fue mucha frustración y de ahí sí quedó como una especie de desgano hacia el tema, ¿verdad? En eso, de hace poco, ya sentándonos a hablar varias personas, y entre ellos Ernesto Montes de Oca, eh, estábamos hablando que nosotros establecemos una tarea muy importante que es la corrección de textos. Tenemos muchos problemas con las cartas de las universidades, ¿verdad? Que ellos todos quieren que todo el mundo esté colegiado en Colipro o que todo el mundo sea licenciado y que ejerza la corrección de X o Y manera, porque hasta eso, ¿qué es la corrección de textos, verdad? Entonces Ernesto y yo nos sentamos fuertemente a analizar la situación que estábamos viviendo junto con Tania y con Esteban, Tania Soto, Esteban Gutiérrez, para poder trabajar todo el tema de las cartas. Necesitamos, buscamos qué piensa CONARE, qué piensa CONISUB, qué piensa COLIPRO, qué piensa la Escuela de Filología. En ese proceso estamos, ¿verdad?, hablando con todo el mundo, que además de quién nos forma en corrección, al fin de cuentas. O sea, sí, yo tengo 10 años de trabajar como correctora de texto académico científico en revistas científicas, pero yo le podría decir que a mí me formó revista de biología tropical. Ahí fue donde yo aprendí a corregir artículos, porque contaba con 2 editoras que son increíbles. Por eso la revista de biología tropical, la primera revista, la más reconocida de Costa Rica, que yo siento que ahí fue donde yo dije, ah, claro, aquí empezó realmente mi escuela de corrección. Cuando uno va desarrollando habilidades y va diciendo, me hace falta esta habilidad, voy a ver dónde la busco. Pero no la tuve en el grado de bachillerato, perdón, en el grado de bachillerato de la escuela. Entonces, ahí como todas las confusiones, mucha gente piensa que corrección de textos es aplicar APA y poner tildes y comas. Entonces, muchas otras personas piensan que es dar toda una asesoría de cómo se hace una tesis y que para eso se requiere que usted haya pasado por un proceso de tesis, porque si no, usted no le puede decir a la otra persona cómo se hace una tesis. Entonces, hay mucha confusión. Entonces, Ernesto y yo decidimos, con base en que hace poco se creó Redacta. Redacta es una red en donde están todas las uniones y asociaciones de personas dedicadas a la corrección de texto. Ya eso es a nivel hispanoamericano, ¿verdad? Entonces, Ernesto está muy empapado en el tema, se ha relacionado muchísimo con todas las asociaciones y uniones del Estado, de Latinoamérica y España. Entonces, para él era muy viable ver que en Costa Rica se necesita una unión de correctores, una unión de corrección de textos. Ahí es una cuestión de como vamos para vamos a hacer una sesión el sábado, 23 de mayo, lo que se quiere es decidir cómo nos vamos a hacer llamar Unión Costarricense, Unión de Correctoras y Correctores, o sea, establecer todo para poder sentirnos realmente agremiados. ¿Y qué es? ¿Para qué? Porque, digamos, está la ACFIL, ¿verdad? Está el Colipro, es la gente que quiere pertenecer al Colipro. Pero ¿por qué hay que agremiarse? Es lo que Ernesto y yo nos preguntábamos. ¿Por qué hay que agremiarse? ¿Por qué es que uno dice, ay, mira, vale la pena? Porque hay que homogeneizar conocimientos. Porque es muy importante saber hasta dónde llegamos, cuáles son nuestras funciones o incluso en qué nos podemos especializar. He ahí que una de las funciones principales de la unión, si se sigue llamando así, ¿verdad? Que obviamente vamos a ver cuál es lo que mejor nos calza, es hacer un diplomado. Ese es crear un diplomado en Costa Rica, porque hasta eso sería un mega valor de la unión, porque los diplomados están en España y en Argentina. Luego de ahí no hay nada más. México creo que de vez en cuando lanza uno que otro. Y después de esta agremiación, ¿te parece que sería viable, por ejemplo, volver a retomar el tema del proyecto? Que bueno, que ya ahora está archivado y se cumplió, ¿verdad? Al final lo que te proponían de dejarlo morir. Sí, es que sí no es
como el afán de la unión, y yo creo que ya ahí sí puedo hablar con toda propiedad desde la visión de Ernesto y la mía, nada más, ¿verdad? O sea, sin ninguna otra visión. Nosotros estamos muy enfocados en lo que es la corrección de texto. Un colegio de profesionales en filología, incluso hasta habíamos hablado con usted y con Natalia de que se ampliara el tema, que no fuera solo profesionales en filología, sino que fuera profesionales en lenguas, para que se pudiera tener un gremio todavía mucho más diverso, más grande, robusto y mucho más rico, ¿verdad? Que eso también es una gran idea. Pero en este momento con la unión lo que queremos es establecer las bases, la homogenización y la operación arroz y frijoles, que tiene mucha gente que estudia esta carrera y que también son especialistas en un tema y quieren herramientas en corrección, es enfocada en la tarea de corrección de textos, Claro, no en la creación de un colegio. Eso perfecto. es que para la creación de un colegio, como usted lo sabe bien, o sea, se requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo y de grandes vínculos con las personas que se encuentran en la Asamblea Legislativa. Claro, habría que hacer un proceso muy coordinado con la Oficina de Participación Exacto. Ciudadana y con todas las partes que, verdad, que ya fuimos conociendo. Ojalá algún día se pueda dar, ¿verdad? De que Sí. nos agrupe a más profesionales en lengua, que es lo que nosotras también pensamos, pero, o sea, para poder hacer un proceso que requiere una coordinación tan grande, también necesitamos tener, o sea, ya conocimiento de quiénes somos. Exacto. No, y es que también parte de los esfuerzos de la unión es reconocer nuestras tareas y también nuestras habilidades y las temáticas en las cuales nos podemos mover, porque estamos en un mundo tan cambiante con todo lo del COVID y todo eso nos vino a poner muchas perspectivas y a dónde vamos a ser necesarios. Claro. Que, digamos, todos los cambios que se están dando en la educación nosotros vamos a seguir siendo necesarios. La corrección de texto es súper necesaria, pero también tenemos que vincularlo con otras especialidades. Ahorita yo estoy haciendo estudios en lingüística forense, entonces eso es algo que uno dice, wow, hay un gremio muy fuerte que es los de derecho y saber que ellos casi no tienen herramientas en la argumentación y producen mucho texto. Entonces, crear como todos esos espacios de vinculación, de multidisciplinaridad, de transdisciplinaridad, es fundamental desde las personas dedicadas a la corrección hasta otras disciplinas, había así por haber. Bueno, muchas gracias, Andrea. De verdad, me alegra mucho haber Vamos. podido conversar y también tener esta parte de la historia para poder entender bien el tema del colegio y para compartírsela a las compañeras y compañeros de filología que también tienen estas preguntas, porque es casi como un mito urbano, ¿verdad? Este Sí, proyecto. sí, 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 muchas gracias. completamente. Con todo gusto y estamos a la orden de todo lo que se requiera y ya le digo, estamos trabajando un montón para poder encontrar como las bases y el camino para ejercer nuestra profesión con dignidad, ganando lo que se puede y lo que se debe y haciendo los espacios de... ¿Hay un filólogo que puede trabajar con un equipo de fútbol? Sí, perfectamente. Como vimos, con Andrea pudimos conocer más sobre la vida de ese proyecto y el presente también. Nos parece interesante ver cómo existen grupos que se están organizando en nuestra profesión y bueno, invitamos a todas las personas que quieran escribirnos con preguntas o que quieran contactarnos para algún detalle particular que lo hagan. Nos alegra también pensar en cómo podemos ayudar a crear más conocimiento entre la profesión, así que esperamos que puedan visitar nuestro blog